Hola, ¿qué tal? Soy Heller Cruz, soy estudiante del tema de la ficha 3284595 y voy a hablar sobre las electroválvulas o válvulas solenoides, sobre las válvulas proporcionales y las servoválvulas. Las electroválvulas o válvulas solenoides son dispositivos electromecánicos diseñados para controlar el paso de un fluido mediante una señal eléctrica, funcionando únicamente en dos estados extremos, completamente abiertos o completamente cerrados. Su operación se basa en un solenoide, que es una bobina eléctrica, que al energizarse genera un campo electromagnético capaz de mover un núcleo móvil, el cual abre o cierra el orificio de paso del fluido de forma inmediata. Al cortar la corriente, un resorte devuelve el mecanismo a su posición original. Como podemos ver, aquí tenemos la bobina o el solenoide, ese es el cuerpo de la válvula, y en todo el centro encontramos el vástago o la aguja. Alrededor de este vástago se encuentra el resorte, que pues inicia desde arriba, porque esta válvula, como podemos ver, su posición original es cerrada. Cuando la bobina se excita con la carga eléctrica, lo que hace es levantar el resorte para que el vástago abra el paso del fluido. Las electroválvulas se utilizan principalmente para controlar el encendido y apagado rápido del flujo en sistemas donde no se requiere regulación progresiva, sino respuestas precisas y veloces. Su gran ventaja es la alta rapidez de actuación, lo que las hace ideales para automatización, sistemas de seguridad, circuitos hidráulicos y neumáticos, y aplicaciones donde la confiabilidad y repetitividad del movimiento son críticas. Esto quiere decir que estas válvulas puede que no sean las más precisas, pero sí son las más eficaces y veloces al momento de realizar su tarea. Entre sus características destacan un funcionamiento binario on-off, es decir, que no tiene posiciones intermedias, sino simplemente está abierta o se encuentra en su estado cerrado total. Tiempo de respuesta muy corto, superior al de muchas válvulas mecánicas. Tienen un tiempo de respuesta superior, es su clave y es lo que les permite pues estar en la posición en la que están. Diseño relativamente simple y robusto, con un bajo mantenimiento, es decir, son relativamente económicas para su mantenimiento y tienen un control directo mediante señales eléctricas. Una señal eléctrica o cierra o abre la válvula. Existen electroválvulas que son normalmente cerradas o normalmente abiertas, en las cuales, como su nombre lo indica, la circulación del fluido en su posición antes de ser energizada se encuentra cerrada y luego de la señal eléctrica se abre en su totalidad o viceversa. Como se puede ver en la imagen, esta es una válvula que normalmente su posición original se encuentra totalmente abierta. Vemos que pues el vástago está arriba, lo que permite el paso del fluido. Cuando se energiza, podemos ver que se baja el resorte, baja el vástago, y lo que hace es que esto impide el paso del fluido. Es decir, su posición normalmente es totalmente abierta. Y si fuese al revés, que su posición normalmente fuese cerrada, se encontraría de esta manera, como se puede apreciar en esta imagen, y cuando este solenoide se excitara por la carga eléctrica, lo que haría sería levantar el vástago. Las válvulas proporcionales. Las válvulas proporcionales son válvulas en las cuales la magnitud de salida, que puede ser un movimiento de spool, la presión suministrada aumenta o disminuye y el caudal suministrado aumenta, es proporcional a la magnitud de la señal de entrada, que sería un voltaje, una corriente aplicada. Esas válvulas son continuas, las cuales pueden ocupar infinitas posiciones, ya que la posición depende de la señal de entrada y esa señal puede tener infinitos valores que varían. Entonces la señal de salida puede ocupar infinitas posiciones. ¿Qué quiere decir? Estas válvulas van de posición de entrada de 0 voltios a 10 voltios. Entre esos dos valores extremos pueden haber infinitas señales de entrada, lo que hace que la válvula pueda ocupar infinitas posiciones para la salida. Como podemos ver en el ejemplo, si se le suministra 1 voltio a esta válvula de entrada, ella lo que nos va a proporcionar es un movimiento del spool de 0.1 milímetros. Pero si por el contrario suministramos 5 voltios de entrada, el movimiento del spool va a ser de unos 0.5 milímetros, lo que pues va a proporcionar menor presión, mayor caudal, entre otras características entre ellas. Estos valores son simplemente un ejemplo, pero pues se puede apreciar que entre mayor señal de voltaje haya en la entrada, pues mayor va a haber
en la salida, entonces quiere decir que sí son directamente proporcionales. Ahora hablando del amplificador electrónico, esto es un dispositivo clave para entender todo esto, ya que este dispositivo se encarga de convertir una señal de control de baja potencia, que puede provenir por ejemplo de un PLC, o de un controlador o una computadora en este caso hablando del avión, en una señal eléctrica adecuada en tensión y o corriente para accionar correctamente la válvula proporcional. Su función principal es adaptar, amplificar y acondicionar la señal del control, garantizando que la válvula responda de manera progresiva, estable y precisa. Esto lo que nos quiere decir es que él recibe de un punto, puede ser del PLC, del sistema de mando, el cual es el principal que envía la señal. Él convierte esta señal en voltaje, el voltaje preciso que se necesita para el proceso o la acción que fue ordenado, y esa señal va a ser enviada directamente al solenoide de la válvula. Va a ser una señal específica para que la válvula tenga un movimiento preciso. El amplificador electrónico puede contener un estabilizador de tensión, creador de rampa, creador de función, potenciómetro de valor nominal y relés de valores prescritos. Todos estos componentes son específicos para que pueda enviar una señal apta y precisa para la válvula. Como podemos ver, el amplificador electrónico, pues en esta imagen podemos ver su funcionamiento como tal. De un PLC, como podemos ver acá, se envía una señal que el amplificador electrónico, que es este que tenemos por aquí, pueda entender, él envía la señal justa para que este transforme esa señal, que puede ser un pulso eléctrico desde acá, y él lo va a transformar en un voltaje. Este voltaje va a ser directo hacia los solenoides de la válvula, hacia el solenoide de la válvula, el cual se encuentra acá, y este solenoide se va a excitar de la manera correcta para que el spool de esta válvula, que es direccional, se mueva en una posición específica. Esto con tal de que cuando se envíe el caudal del fluido tenga la presión justa, la cantidad de caudal, para que, por ejemplo, un actuador o un motor hidráulico como el que tenemos acá, pues genere un cierto trabajo determinado. Pero para hablar de válvulas proporcionales también toca hablar de un dispositivo sumamente importante, que sería el solenoide proporcional. Los solenoides proporcionales son la unión entre la electrónica y la hidráulica, ya que estos reciben una señal eléctrica y la transforman en una señal hidráulica. Producen una señal de salida proporcional a la señal de entrada. Son húmedos, ya que su núcleo se encuentra sumergido en aceite. Un ejemplo específico de lo que nos dice este concepto es que el solenoide recibe 1 voltio, dando estos datos como un ejemplo, recibe 1 voltio del amplificador electrónico, y él está diseñado para entender que este voltio va a generar un desplazamiento de 0.1 milímetros sobre el spool que esté en la válvula, o por ejemplo si sería una válvula de presión, lo que nos va a dar es un aumento en la presión o una disminución en la presión según el valor que tenga preasignado. Si tenemos 5 voltios del amplificador electrónico al solenoide proporcional, él nos va, en ese mismo orden de ideas, nos va a generar 0.5 milímetros de desplazamiento o 0.5 galones por minuto, dependiendo del caso en el que se esté trabajando. Existen solenoides proporcionales de fuerza regulada y de carrera regulada. Los solenoides de fuerza regulada regulan la fuerza variando la intensidad de corriente sin la necesidad de que el núcleo recorra una carrera importante. La fuerza permanece constante siempre y cuando la corriente sea constante durante la carrera. Son de un tamaño pequeño. Eso quiere decir, son solenoides que se encargan más que todo de tratar lo que es la fuerza. No necesitan ser muy grandes porque ellos no van a variar mucho su carrera, tienen una carrera predispuesta ya, y lo único que van a hacer es excitarse para controlar la fuerza. Su movimiento va a ser un poco diferente. Y existen solenoides de carrera regulada, que esto es por el contrario, se regula la posición del núcleo en carrera cerrada. La posición se mantiene independiente de las fuerzas siempre y cuando se mantenga en el límite de los valores permisibles para el solenoide. El solenoide va a tener un límite, por ejemplo, de 0 voltios a 10 voltios, dando un ejemplo. Su carrera va a estar en un lazo cerrado donde va a tener
su movilidad independiente de las fuerzas que actúen sobre él. Este tipo de solenoides se encuentran principalmente en aplicaciones de válvulas direccionales de 4 vías. Y ahora, hablando de nuevo de válvulas proporcionales, comenzamos con los que son las válvulas proporcionales direccionales. Las válvulas proporcionales direccionales actúan sobre dirección y caudal. Permiten regular la presión, posición y velocidad. La señal de entrada es el voltaje que llega al controlador y la señal de salida es el movimiento del spool dentro de la válvula. Se usan para el control de la posición, velocidad, fuerza o torque de los actuadores hidráulicos. Quiere decir, este tipo de válvulas reciben la señal, como vimos anteriormente, pasa por el proceso del amplificador. El amplificador manda una señal al solenoide proporcional y este se encarga de generar un movimiento del spool, el cual, ¿cómo afectaría la posición? Porque puede o abrir o cerrar ciertos campos según sea demandado. La velocidad, ¿por qué? Dependiendo, si se abre demasiado el espacio de salida, va a haber una mayor velocidad en el caudal. Y esto afectaría también la presión, claro, dependiendo de cuánto se abra el orificio de salida. Es decir, si yo abro demasiado, pues la presión del fluido pues va a ser constante como esté preestablecido en el sistema hidráulico, pero si se abre muy poco, pues la presión aumentará un poco, el caudal disminuirá, entre esos valores. Las válvulas proporcionales direccionales se dividen siguiendo 3 criterios. Tenemos, por ejemplo, dependiendo del control, puede ser dependiendo del tipo de mando, que puede ser simple o pilotada, y dependiendo del desempeño, que puede ser simple o de altas prestaciones. Ahora, por su lado, tenemos válvulas proporcionales de presión. Son válvulas electrohidráulicas o electroneumáticas que permiten regular la presión de un fluido de manera continua y precisa, en función de una señal eléctrica, proporcional por supuesto. Por ejemplo, de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Estos serían los extremos de la capacidad de estas válvulas. A diferencia de una válvula on-off o una electroválvula, no trabajan solo en abierto o cerrado, sino en cualquier punto intermedio. Como pasaba con las direccionales, estas pueden variar en infinitas posiciones dentro de sus extremos. De 0 a 10 voltios hay pues infinitas posiciones. Su función principal es controlar y mantener la presión en un sistema según lo que demanda el proceso o el operador. La presión de salida varía proporcionalmente a la señal eléctrica aplicada. Es decir, que si la señal eléctrica es pequeña, pues mi presión se va a mantener en un rango pequeño. Como hablábamos anteriormente en la válvula, si hay poca señal de entrada, va a haber poca señal de salida. Eso es directamente proporcional. Pasos para el funcionamiento de una válvula proporcional de presión. Una señal eléctrica proporcional llega al solenoide. Como podemos ver, aquí tenemos el amplificador electrónico, que es el solenoide, se encuentra en la válvula. Eso es una válvula de presión, una válvula proporcional de presión. Entonces, una señal eléctrica proporcional llega al solenoide. El solenoide genera una fuerza variable. Dependiendo de la señal eléctrica que envíe el amplificador, pues el solenoide va a variar su fuerza. Esa fuerza mueve un carrete o elemento regulador. El elemento regulador se encuentra pues dentro de la válvula, en la parte interna del cuerpo de la válvula. El paso del fluido cambia, la presión se ajusta de forma gradual y controlada. Como explicaba anteriormente, dependiendo de la abertura va a haber mayor o menor presión según lo que demande el operador de esta acción. Válvulas proporcionales de caudal. Son válvulas electrohidráulicas o electroneumáticas que permiten regular el caudal del fluido de forma continua y precisa, en función de una señal eléctrica proporcional, es decir, controlan cuánta cantidad de fluido pasa y con eso controlan la velocidad de actuadores como cilindros o motores. Como las anteriores dos válvulas, reciben una señal eléctrica de cierto voltaje proveniente del amplificador, que de por sí viene de un controlador en específico, y estas van a medir cuánto caudal permiten salir o entrar. En su funcionamiento tenemos que el controlador envía una señal eléctrica proporcional, como hablábamos anteriormente, de 0 a 10 voltios en sus extremos o de 4 a 20 miliamperios. El solenoide proporcional genera una fuerza variable. El carrete
que vendría siendo el spool, se desplaza gradualmente y se abre o cierra el paso del fluido en distintos grados, como era en la electroválvula, que abría o cerraba, pero la electroválvula, a diferencia de estas, era o totalmente cerrado o totalmente abierto. En esta se abre en una posición variable y el caudal cambia de manera continua, no por pasos, es decir, cambia de uno a otro sin cerrarse o abrirse totalmente. Es decir, no tiene que pasar por un proceso de cerrado o abierto para cambiar de posición. Como características tienen un control continuo del caudal, alta precisión de la regulación de la velocidad, un accionamiento eléctrico proporcional, que es el que vimos que llega al solenoide proporcional, tienen una respuesta rápida, más rápida que válvulas mecánicas, tienen una mayor robustez, por ejemplo, que las electroválvulas, tienen un movimiento suave y progresivo, sin tirones, no es un movimiento brusco, sino que va progresivamente cambiando hasta la posición necesaria, ideal para la operación que se necesite hacer. Como podemos apreciar, aquí tenemos como ejemplo una válvula proporcional de caudal. Es el ejemplo exacto. Aquí tiene su amplificador electrónico, el que es ideal para esta válvula, el cual se encarga de suministrarle el voltaje necesario al solenoide y que esa pueda trabajar de una manera eficiente. Y por último tenemos las servoválvulas. Son válvulas en las que la señal de salida es proporcional a la señal de entrada aplicada. Son válvulas de infinitas posiciones dentro de sus posiciones extremas, es decir, son continuas. A diferencia de las válvulas proporcionales, porque teniendo en cuenta este concepto sería lo mismo que las válvulas proporcionales, esas válvulas tienen una capacidad absoluta de amplificación de energía. Como podemos ver, eso podemos verlo en este ejemplo que tenemos en la parte derecha, que ellas comienzan a trabajar a eso de los 0.1 vatios, pero al momento de su señal de salida ya suben a los kilovatios, es decir, hay una amplificación total de la energía que reciben. Esa es su principal característica. Las válvulas proporcionales, por ejemplo, tienen un funcionamiento de 0 voltios a 10 voltios. Por el contrario, las servoválvulas, esas pueden tener un funcionamiento de 0 voltios a 100 voltios. Son completamente distintas, son superiores. El funcionamiento, tienen una señal eléctrica que llega al amplificador. La señal actúa sobre un motor de par o solenoide especial. Se mueve un sistema piloto, una tobera, un deflector, el chorro, una placa, y ese piloto controla el carrete principal. Y el caudal se regula con altísima sensibilidad, es decir, estas válvulas son extremadamente precisas. Nunca va a haber un valor sobre o bajo muy extenso a lo que se le demandó. Como características tienen una precisión extremadamente alta, la precisión va por micras, una respuesta ultra rápida en milisegundos, un control continuo y bidireccional, funcionan con realimentación interna, muy sensibles a la contaminación del fluido, requiere una filtración muy fina, de 2 a 5 micras, que eso sería una magnitud súper pequeña. Son muy costosas y de un mantenimiento exigente y necesitan electrónica de control dedicada. Es decir, estas válvulas vendrían siendo como la combinación de una electroválvula, que es una válvula súper eficaz, súper rápida, y una válvula proporcional, pero esto con sus características elevadas a un nivel muy grande, ya que estas válvulas son extremadamente precisas y eso es lo que hace que su costo sea demasiado elevado. En la clasificación de las servoválvulas tenemos, según el número de etapas, servoválvulas de una etapa, esta es la cual el actuador eléctrico mueve directamente el carrete, tiene un diseño más simple, menor fuerza y caudal, son usadas en aplicaciones pequeñas. Servoválvulas de 2 etapas, las más comunes. Primera etapa es el sistema piloto y la segunda etapa el carrete principal. Tienen mayor caudal y fuerza y son de muy alta precisión. Y por último las servoválvulas de 3 etapas, para caudales y potencias muy grandes. Son hechas para aplicaciones industriales, son pesadas, muy complejas y costosas. Otro método de la clasificación sería según el sistema piloto. Por ejemplo, tenemos dos divisiones,
de tobera o deflector, que es muy precisa y son extremadamente sensibles a la suciedad. Estas son muy usadas en el campo aeronáutico y laboratorios, es decir, por lo general son de estas las que se encuentran en los aviones. Y la otra clasificación sería chorro o placa, son de jet pipe, son más robustas que la tobera, un poco menos precisas y es de uso industrial común, es decir, estas son un poquito menos sofisticadas que las de tobera o deflector. Y según la variable que controla, pueden ser servoválvulas de caudal, servoválvulas de precisión o servoválvulas direccionales. Tenemos un ejemplo exacto aquí. Aunque cabe decir que en la práctica muchas combinan las tres, es decir, una válvula de caudal también va a controlar la presión y la dirección. Y por último, la última clasificación sería según el tipo de control, que sería de lazo cerrado con realimentación interna o de lazo cerrado externo con sensores de posición, presión o fuerza. Electrohidráulica, hidráulica profesional y servohidráulica. Por último, voy a explicar brevemente qué es la electrohidráulica, la hidráulica profesional y la servohidráulica. La electrohidráulica es la combinación de electricidad e hidráulica. Usa señales eléctricas con interruptores, relés, PLC o sensores para controlar válvulas hidráulicas, las cuales regulan la presión, caudal, dirección del fluido y se usa para automatizar sistemas hidráulicos. Un ejemplo sería una prensa hidráulica controlada por botones o un PLC. Hidráulica proporcional, a veces llamada hidráulica profesional, es una evolución de la electrohidráulica, de la hidráulica que estaba hablando anteriormente. Aquí se usan válvulas proporcionales que no solo abren o cierran, sino que permiten una regulación gradual del caudal o la presión según una señal eléctrica. Se usa para un control más suave y preciso del movimiento. Un ejemplo sería controlar un cilindro de forma continua. De esto es lo que basó la mayor parte de este video, que sería la evolución de la electrohidráulica en hidráulica profesional, donde ya no es solo la idea de cerrar o abrir un sistema, un paso de fluido en general, sino que ya sería más bien controlarlo de una manera más exacta y continua. Y por último, la servohidráulica, que ya esa sería la cúspide de todo este estudio hidráulico, que sería utilizar servoválvulas y realimentación, llamada feedback, mediante sensores de posición, de velocidad y presión, para lograr altísima precisión y respuesta muy rápida. Se usa para conseguir movimientos extremadamente precisos y dinámicos. Un ejemplo de eso serían simuladores de vuelo, bancos de prueba de aeronáuticos, robótica pesada, entre otras funcionalidades. Eso sería todo, la explicación de la electrohidráulica, la hidráulica proporcional y la servohidráulica, entre también la explicación de las válvulas solenoides, las válvulas proporcionales y las servoválvulas. Muchas gracias.